La mañana parecía normal. El sol atravesaba la cortina de encaje con una delicadeza casi perezosa, proyectando dibujos dorados sobre el suelo de madera. Preparó café como de costumbre, en una taza para ella, otra para él, a pesar de que hacía meses que no estaba en casa. Era un ritual silencioso, una forma de mantener viva su presencia en esa casa, donde el tiempo parecía pasar más lento desde que se fue. Su nombre era Elena, sus ojos estaban llenos de anhelo, pero aún era hermosa, una de esas bellezas que el tiempo no puede borrar, solo acentúa. Ese día, algo dentro de ella se sintió diferente, aunque no podía nombrar qué. Había una opresión en el pecho, un ruido sutil entre las costuras del alma. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, como si la mañana misma no se atreviera a hacer demasiado ruido. En la radio sonaba una canción instrumental en el bajo. La tetera silbó sobre la estufa. Los pequeños sonidos llenaron el vacío con una suave melancolía. Cada rincón de la casa parecía contener recuerdos de él: en las botas abandonadas en la esquina de la puerta, la bufanda todavía en la percha, una vieja carta sobre la cómoda, releída tantas veces que el papel estaba deshilachado en los bordes. Volvió a coger la carta. Los dedos recorrieron las líneas con la familiaridad de quien memoriza cada palabra, cada curva de caligrafía. En la carta hablaba del frío, del anhelo, de cómo su aroma todavía parecía adherir a su ropa. Incluso en el otro lado del continente prometió regresar. Prometió que esa guerra no sería el final, pero hacía semanas que no escribía. En el pueblo decían que las líneas postales estaban comprometidas, que el avance del enemigo hacía que todo fuera incierto. Pero ella lo sabía. En algún lugar de su interior, supo que algo había cambiado. No fue solo el silencio de las cartas. Había silencio dentro de ella, como si su corazón supiera algo que su mente todavía no podía aceptar. El cartero pasó por allí ese día. Aline observó desde la ventana mientras él caminaba lentamente por la calle de tierra, con su pesado bolso de cuero al hombro. Corrió hacia el porche con el corazón acelerado. Tal vez fue solo una mañana más. Tal vez la carta estaba allí, pero él simplemente agitó su sombrero y siguió caminando. Sin sobres, sin palabras, solo el ligero viento, arrastrando hojas secas, como si él también hubiera perdido el rumbo. Volvió a entrar, se sentó a la mesa y miró fijamente la silla vacía frente a ella. Una lágrima, solitaria y tímida, se escapó y corrió por su rostro sin que ella intentara detenerla. Era diferente a otras épocas. Esa lágrima no fue solo por anhelo, sino por un presentimiento. La guerra ya le había quitado mucho a ese pequeño pueblo. Hijos, hermanos, padres. La radio informaba de batallas perdidas, líneas rotas, soldados desaparecidos, pero Elena no quería ceder al miedo. Todas esas semanas se había aferrado al conocimiento de que su amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir, que volvería, que habría más cartas, más tardes de ocio juntos, más tomados de la mano bajo el cielo. Pero esa mañana todo parecía suspendido. Incluso el sonido del mundo parecía amortiguado. El crujido de la madera bajo sus pies, el crujido de la puerta, el tic-tac del viejo reloj de pared. Todo parecía contenerle la respiración. Afuera, el cielo comenzaba a cerrarse. Nubes grises se acercaban, como una silenciosa advertencia. Elena se acercó a la ventana y miró al horizonte. Pensó en su rostro, en la sonrisa, en la forma en que dijo tu nombre, como si lo descubriera por primera vez. Pensó en la última vez que se abrazaron, en la última carta, y en todo lo que aún no se había dicho. Se pasó los dedos por los labios, como si tocara un beso que nunca llegó. Sintió que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Solo sabía que ese silencio no era como los demás. Era un silencio que tenía un peso, una despedida escondida en algún lugar del tiempo. Y allí, frente a la ventana, con sus manos temblorosas sosteniendo la taza ya fría, Elena sintió que ese día no era como los demás, que su ausencia ganaría un nuevo nombre, uno que aún no estaba lista para decir en voz alta. Fue solo el comienzo, el día que ella nunca imaginaría, quien estaba a punto de recibir en la última carta, antes de las bombas, antes de las ausencias, antes del silencio de las cartas. No hubo risa. Había una ligera brisa que atravesaba los campos dorados, y dos corazones se encontraron en el momento justo, o eso parecía. La vida de Elena era sencilla, pero llena de color. Trabajaba en la pequeña biblioteca del pueblo, donde el sonido de pasar las páginas era tan común como el canto de los pájaros en las mañanas de primavera. Y fue allí, entre los estrechos pasillos de estanterías,
y el olor a libros viejos. Donde lo conoció, su nombre era Víctor. Llegó a la ciudad como parte de un destacamento temporal de entrenamiento militar. Tenía unos ojos que parecían abarcar todo el cielo y una sonrisa que desarmaba incluso a los bibliotecarios más hoscos. Pero no fue el uniforme lo que llamó la atención de Elena. Era la forma en que manejaba los libros, cómo leía cada página como quien escucha una vieja canción, cómo hacía preguntas, cómo la miró a los ojos cuando ella respondió. El primer contacto fue breve. Pidió un ejemplar de Tolstoy. Ella cumplió, sin saber que este gesto ordinario sería el comienzo de algo extraordinario. En los días siguientes, Víctor regresó, siempre con otro autor, otro título, otro motivo para verlo. Y poco a poco, su silencio respetuoso se transformó en conversación. Y la conversación, encantada, caminaron por los senderos del pueblo después del trabajo. Hablaron de la vida, de los miedos, de los sueños. Dijo que quería ver el mar. Dijo que, cuando terminara la guerra, llevaría a Elena a ver las olas de cerca. Habló como si el mundo todavía tuviera tiempo de ser bueno. Como si la guerra no fuera más que una sombra lejana. Y ella, a pesar del miedo, creyó porque a su lado todo parecía posible. Sus manos se encontraron por primera vez en una tarde nublada, cuando una ligera lluvia los tomó desprevenidos en el camino a casa. La jaló por la cintura y corrieron hasta lo alto de un árbol, riendo como niños. Cuando se detuvieron, sus miradas se encontraron. Y allí, entre el sonido de la lluvia sobre las hojas y el calor de estar tan cerca, ocurrió el primer beso. Elena nunca se había sentido tan viva. Los meses que siguieron fueron los MS. Ella comenzó a guardar notas suyas entre las páginas de sus libros. Recogió flores silvestres y las dejó en su puerta con pequeñas frases escritas a mano. Para tus ojos, que son más bellos que cualquier primavera, por tu sonrisa que me da paz incluso en tiempos de guerra. Fue un amor ligero pero profundo, sin prisas, pero lleno de promesas. Hasta que llegó la llamada. La guerra, siempre al acecho, extendió sus garras. Víctor sería enviado al frente. El pueblo se llenó de despedida. Los trenes transportaban a jóvenes de mirada fija y corazón tembloroso. Elena intentó ocultar su miedo. Intenté ser fuerte. Ella trató de creer sus palabras. Será rápido. Volveré a buscarte antes de que termine el verano. En la station, el día de la salida, llevaba un vestido celeste. Llevaba una pequeña maleta y un fajo de cartas en blanco. Escribiré todos los días, prometió Anne. Y ella creyó. Porque el amor tiene la costumbre de desafiar la lógica. Se basa en la fe, no en la certeza. En el beso de despedida fue largo, silencioso, mojado por lágrimas que ninguno de los dos intentó ocultar. Las manos se soltaron lentamente, como si no quisieran admitir que ya era hora. Y luego, el silbido del tren. El adiós en el vacío que quedó. En los días siguientes, Elena vivió entre el recuerdo y la espera. Las cartas empezaron a llegar a uno, luego otro. En cada sabra, describía paisajes, contaba extractos de la formación, contaba chistes para hacerla sonreír y terminaba cada texto con la misma frase: piensa en mí todas las noches, porque pensar en ti es lo que me hace seguir adelante. Ella respondió con igual dedicación. Habló del pueblo de la Carranza, del tiempo que pasaba lentamente. Comenzó a guardar cada una de sus cartas en una caja de madera forrada con tela floral y su tesoro, su hilo con el mundo, donde Víctor todavía existía. En una de las cartas escribió: si la guerra me cambia, que sea para hacerme apreciar aún más todo lo que te dejé, porque mi hogar no es una casa, es el sonido de tu voz, es el toque de tu mano, es tu nombre susurrado antes de dormir, incluso sin que lo escuches. Y así, entre palabras y promesas, resistieron. Cada carta era una prueba de que todavía había esperanza, que el mundo podía ser cruel, pero el amor era más fuerte, que, a pesar del ruido de las armas, todavía había suficiente silencio para escuchar el latir de dos corazones lejanos. En aquellos días, Elena no tenía idea de que el tiempo podía ser tan cruel, que una carta podría ser la última. Ese silencio volvería, porque cuando todo era esperanza, aún no se había ganado la guerra. Ese día, la estación estaba llena. Hombres con uniformes recién planchados se apresuraron a despedirse de las madres afligidas, de los padres que intentaban parecer fuertes, de las esposas que contenían las lágrimas, como si pudieran impedir que el tren partiera. Los niños saludaban sin entender exactamente lo que se estaban perdiendo. Era una mañana fría, no en temperatura, sino en sensación,
como si el clima se hubiera enfriado solo para acentuar la dureza de la despedida. Elena llegó temprano. Llevaba de nuevo el vestido celeste, ese que él tanto elogiaba. Quería que la última imagen que tuviera de ella fuera hermosa, esperanzadora, como un buen recuerdo para llevar en las frías noches de la guerra. Su cabello recogido con una cinta de raso, sus ojos rojos por el llanto, escondidos bajo una sonrisa que luchó por mantener. Víctor ya estaba allí, junto con los demás. Soldados en él la miró y el mundo pareció ralentizarse. Los sonidos de la estación se apagaron. Por un momento, estaban solo ellos dos, como si todo a su alrededor fuera un escenario y ellos fueran los únicos reales. Caminó hacia ella con paso firme, pero había algo en sus ojos que delataba miedo. El mismo miedo que ella también intentó ocultar. «Eres hermosa, mi amor», dijo, tocando su rostro con la palma de su mano. Elena le tomó la mano con fuerza. Quería decir tantas cosas que uno sabía si podría estar sin él, aunque temía no volver a verlo, que lo amaba más de lo que había podido expresar en cartas o besos apresurados, pero todo lo que salió fue escribir. «Todos los días, si puedes, voy». Él sonrió, a pesar de que tenía los ojos llorosos. «Y cuando regreses, vamos a terminar esa casa en el campo. Tendrás la biblioteca que sueña, y yo, un lugar para verte leyendo todos los días». Ella asintió, incapaz de decir nada más. El tren silbó de fondo, un sonido largo y metálico que cortó el aire como una frase. Los soldados empezaron a abordar. El tiempo, que antes parecía detenido, empezó a fluir de nuevo, demasiado rápido. Víctor tomó ambas manos de ella y colocó su frente contra la de ella. Permanecieron allí durante largos segundos. No se besaron, no hablaron, simplemente respiraban juntos, como si estuvieran memorizando el olor, la presencia y la vida del otro. Luego soltó sus manos lentamente, como si supiera que si no las soltaba ahora, nunca más lo haría. Elena permaneció allí, inmóvil, mirándolo subir al carruaje. Se giró por última vez, saludó con la mano y desapareció en el interior del tren. El sonido de la locomotora subiendo, el vapor subiendo en espiral, el mundo entero siendo arrastrado sobre rieles de hierro. Cuando el tren empezó a moverse, ella corrió hasta el final del andén. Ella gritó su nombre y saludó con ambas manos. Víctor apareció en la ventana, boca afuera, saludando también. Su sonrisa era tensa pero presente, y entonces él tomó velocidad, y el hombre que amaba se convirtió en una figura distante, una figura que desapareció. El sonido de las ruedas de hierro sobre las vías resonó mucho después de que el tren desapareciera. Elena se quedó quieta, mirando el horizonte. El vestido ondeaba al viento. En los ojos todavía no hay lágrimas. Solo más tarde, cuando regresó a casa, se desplomó. El verdadero dolor es silencioso. No necesitas una audiencia. Ella entró en su habitación. La cama estaba hecha y la almohada todavía. Olía familiar. Se sentó y se quitó los zapatos. Sabrá la mesa, una carta dejada por Víctor esa mañana. Ella no lo había visto antes de irse. La abrió con manos temblorosas. «Mi amor, para cuando leas esto, estaré en camino, pero quiero que sepas, en cada paso mío será para ti. Cada decisión, cada esperanza, cada aliento. Si me pasa algo, no dejes que el amor muera con la ausencia. Guárdalo, vívelo, difunde. Eres mi courage con todo mi amor. V». La carta parecía un presagio, aun como si lo supiera. «Como si sintiera que este partido no era como los demás». Elena abrazó el papel contra su pecho. Fue solo el comienzo de la espera, pero el sentimiento de pérdida ya había comenzado. En las semanas siguientes, el pueblo continuó con su rutina. Otras mujeres también vivieron con la ausencia de quienes fueron. Las cartas de Víctor comenzaron a llegar, tal como había prometido. Largos, llenos de detalles, algunos incluso con dibujos. Pero el día de la partida quedó marcado para siempre en la memoria de Elena como un parteaguas, un corte seco entre el tiempo de la esperanza y el tiempo de la resistencia. Nunca hubiera imaginado, en ese momento, que la carta que acababa de leer sería la última escrita antes de que oscureciera. Ese beso contenido en la estación sería el último toque, sin el peso de la tragedia. Que la próxima vez que escuchara su nombre sería en el eco de una noticia que lo cambiaría todo. Las letras se convirtieron en la sangre que corría por las venas de Elena Ann con cada nuevo sobre que llegaba. El corazón latía más rápido, como si por unos instantes volviera. Fue una conexión sagrada, casi mágica, que cruzó fronteras, continentes
trincheras y bombardeos para mantener dos corazones unidos en medio del caos. El primero llegó 3 días después de la salida. El cartero, acostumbrado ya a verla esperándolo en la puerta, le entregó el sobre con una mirada de silencioso respeto. Sabía lo mucho que significaba esa correspondencia. Elena sostuvo el papel con delicadeza, como si fuera de cristal. Entró a la casa sin abrirla allí mismo, como hicieron otros. Se sentó en su sillón favorito, junto a la ventana, y respiró hondo antes de romper el sello. Mi Elena, ni siquiera las vías del tren podrían alejarte de mí. Todavía siento tu presencia, como si estuvieras aquí a mi lado, tomando mi mano. El viaje fue largo, pero mi mente permaneció fija en ti todo el tiempo. Pensé en tu sonrisa, tu olor, la forma en que entrecierras los ojos cuando ríes. La lecture of you, interrumpida por lágrimas, pero fueron lágrimas dulces, de reencuentro. Víctor escribió como si la distancia no existiera, como si estuviera en otra habitación de la casa, hablando con ella. Describió a sus compañeros de cuarto, el entrenamiento agotador, los paisajes a lo largo del camino, pero sobre todo, describía anhelo y amor. Un amor que no disminuyó con el tiempo, sino que creció, como si la ausencia fuera un terreno fértil para raíces más profundas. Las cartas empezaron a llegar con frecuencia, a veces 2, en la misma semana. Otras veces, un espacio más grande, lo que hacía que a Elena se le hundiera el corazón. Pero nunca pararon. Víctor cumplió su promesa. En cada sabrá, un trozo del mismo. A veces venían con flores secas entre las páginas, otras con pequeños dibujos en retratos de ella, árboles, estrellas. Un día le envió un botón de su uniforme, diciendo que hasta los pedazos eran suyos. Elena empezó a vivir según esas cartas. Leí y releí cada uno decenas de veces. Los guardaba todos en una caja de madera con cierre oxidado que pertenecía a su abuela. Cada sobre estaba cuidadosamente fechado, catalogado y perfumado con lavanda para preservar el tiempo. Era su relicario en tu ancla, lo único que evitó que se hundiera en su ausencia. Con el tiempo, empezó a leer las cartas en voz alta para sí misma, como si su voz pudiera evocarse dentro de las paredes de la casa. A veces leo antes de irme a dormir. Otros, al preparar café. En algunas ocasiones, se sentaba en el jardín y leía al cielo, como si pudiera oírlo desde el otro lado. Era su manera de mantenerlo cerca, de negar la distancia. Sus palabras se convirtieron en una compañera constante, más presente que muchas personas. Las cartas también ayudaron a adormecer el miedo. Cuando por la radio llegaban las noticias de la guerra, siempre frías y distantes, ella se aferraba a sus palabras. Fue como si Víctor dijera: todavía estoy aquí, todavía soy tuyo. Incluso cuando los bombardeos se intensificaron y el pueblo entró en alerta, Elena encontró refugio en las cartas. Un mundo paralelo donde el amor todavía era posible. En una de las correspondencias, escribió: si este papel es lo último que tocas de mí, que lleve más que tinta, que lleve mi alma, mi memoria, mi cariño. Pero sepan, no tengo intención de irme. Tengo intención de regresar, porque las promesas hechas con el corazón no se pueden romper con balas. Esas palabras quedaron grabadas en ella. Lo repetí como un mantra en los días más difíciles, en las mañanas en las que el correo no llegaba, las noches que soñaba con él y me despertaba con la almohada mojada, en fechas señaladas, en compligos, en domingos de silencio. Puede que el mundo esté en guerra, pero dentro de esa caja había paz. Y también había cartas suyas. Elena no solo recibió, escribió con igual pasión. Habló del pueblo, de las noticias, de los matrimonios que se casaban, de los vecinos que se marchaban. Describió días nublados y soleados. Envió fotos, cintas para el pelo e incluso hojas del jardín. Intentó, con sus palabras, ser refugio, estar abrigado en medio del brutal invierno de la guerra. La correspondencia entre los dos fue un testimonio de que incluso en medio de la inhumanidad todavía había belleza. Esas cartas se convirtieron en un diario de dos corazones en resistencia. Cada sobre era una negativa al olvido, prueba de que el amor, cuando es verdadero, es capaz de resistir el tiempo, la distancia e incluso el miedo a la muerte. Elena no sabía que pronto abriría un sobre que no le traería consuelo, sino desesperación, que una carta, como ninguna otra, marcaría el fin de esa esperanza constante. Pero por ahora, mientras el cartero seguía pasando, mientras aún llegaban los papeles, ella vivía, y le encantó en cada línea lea, en cada palabra escrita, porque aquellas cartas, más que tinta sobre papel,
fueron el pulso de un amor que se negaba a morir. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta ahora, necesito pedirte algo muy especial. Deja ahora mismo tu me gusta y suscríbete al canal. Es gracias a vuestro apoyo que podemos seguir trayendo historias tan humanas, reales y profundas como esta. Cada clic que hace es como recibir una nueva carta y marca la diferencia. Pero ojo a lo que viene después, es aún más intenso. El intercambio de cartas que mantuvo vivo, el amor está a punto de ser interrumpido por un silencio que nadie esperaba. El próximo capítulo trae un giro que te pondrá la piel de gallina. Así que, respira hondo y sígueme, porque esta historia apenas comienza. La carta anterior aún descansaba sobre la mesa, con las esquinas dobladas y las líneas gastadas de tanto ser releída. Era uno de los más bellos que Víctor había escrito jamás. Habló de un sueño que había tenido a ellos dos caminando por la orilla del mar, descalzos y con el rostro libre de miedo. Dijo que, aunque nunca había visto el océano, así imaginaba la libertad con ella a su lado, el viento soplando esperanza y ningún sonido de guara de fondo. Pero esa mañana el cartero no apareció. Elena miró varias veces por la ventana, agarrando con fuerza la tela de su delantal con las manos. El tiempo parecía pasar a propósito. Con cada crujido de grava en el suelo, su corazón subía y bajaba, como una marea de ansiedad. Nadan sin sobres, sin noticias. Solo el sonido lejano de las ramas meciéndose con el viento. Trató de convencerse a sí misma de que era solo un retraso. Las carreteras eran peligrosas, los carteros estaban expuestos y las entregas no siempre llegaban a tiempo, pero la ausencia de la carta ese día tenía un peso que no podía ignorar. Era la primera vez que el silencio parecía más denso que el aire, un silencio que no fue paz, sino preludio. Al día siguiente, el mismo vacío, y el otro y el otro también. Las semanas siguientes trajeron consigo un nuevo tipo de espera, una espera inquieta y asfixiante. Elena siguió dejando un espacio limpio en la mesa, siempre con una taza de té a su lado y un pañuelo blanco doblado en el ritual de recibir, pero no llegó nada. El cartero, antes tan constante, empezó a caminar con la cabeza gacha, evitando la mirada de las mujeres del pueblo. Era como si todos llevaran una carga que nadie quería nombrar. El tiempo, antes marcado por letras, ahora se disolvió. Los días ya no tenían principio ni fin, eran solo variaciones de una misma ausencia. Elena, antes hecha de esperanza, empezó a moverse por un tipo de fe más dura, la de no volverse loca. Comenzó a tener dificultades para dormir. Ensoñé con trincheras. Me desperté con su nombre en mis labios. Había intentado escribir, incluso sin respuesta. Sus cartas ahora estaban llenas de preguntas. ¿Estás bien? ¿Recibiste mi última carta? Por favor, dime algo. Cada sobre era un llamamiento. Un grito silencioso se lanzó al vacío, pero ninguno de ellos regresó. Ninguno tuvo respuesta. La caja de cartas, que alguna vez fue una fuente de alegría, comenzó a sentirse pesada. Ya no podía abrirla sin sentir dolor. Dejó de releer los últimos. Tenía miedo de que las palabras que alguna vez fueron refugio, ahora se convirtieran en lápidas. Con el paso de los días, los rumores comenzaron a circular por el pueblo. Se habla de batallas perdidas, de soldados desaparecidos. La radio, ahora siempre encendida, era su única fuente de información, aunque genérica. Pero una noche, una transmisión en particular, la dejó helada. Un gran avance enemigo en la región de Lótova. El destacamento enviado hace semanas fue considerado desaparecido tras el último contacto. Entre los nombres mencionados por el centro militar se encuentran soldados de la 17 División, aún sin confirmación oficial. Víctor era parte del 17. Elena sintió que el mundo daba vueltas. La taza que tenía en la mano cayó y se hizo añicos en el suelo. El sonido de la porcelana rompiéndose fue como un chasquido de la realidad. Se agarró al borde de la mesa, intentando respirar. Su nombre no había sido dicho, pero no era necesario. Ella Lowe. Sabía en el silencio. Por fin, ya no era solo ausencia, se convirtió en una respuesta. Esa noche, buscó en cada una de sus cartas, como quien busca un mapa oculto. Pistas, mensajes ocultos, señales. ¿Había algo que se había perdido? ¿Alguna premonición? En una de las últimas cartas encontró una frase que la preocupaba. Ansí, un día el tiempo entre nosotros se alarga demasiado. No creas que me he rendido. Solo cierra los ojos y llámame por mi nombre. Donde quiera que esté, te escucharé. Ella cerró los ojos. Víctor susurró.
esperó, pero lo único que oyó fue el viento que entraba por la ventana entreabierta. Los días que siguieron fueron largos. Las mujeres del pueblo empezaron a hablar de luto. Algunos ya habían recibido telegramas oficiales. Otros, como ella, todavía vivían en un limbo de incertidumbre. No había ningún cuerpo, no hubo ninguna carta, no hubo respuesta, solo silencio. Y el silencio era insoportable. Pero a pesar de todo, Elena no dejó de esperar. Sabía que el silencio, a veces, era solo la pausa antes de la respuesta. Y tal vez todavía había una carta en camino en el último, el que lo explicaría todo, la que habría escrito a toda prisa con mano temblorosa, con el corazón acelerado contra el tiempo, porque incluso ante la ausencia, todavía no podía aceptar que ya le había leído a Dios. Ella todavía no lo sabía. La última carta ya había sido enviada y estaba a punto de llegar. Caía la tarde cuando el cartero llamó a la puerta. La luz anaranjada del sol poniente invadió la habitación a través de la ventana, tiñendo todo de un dorado melancólico. Elena no esperaba nada ese día. Ya había aprendido a contener la esperanza, no para no sentirla, sino para no caer. Ella abrió la puerta sin prisas, con la mirada baja y el alma cansada. Cuando levantó la vista y vio al cartero parado frente a él, con un sobre en la mano, el mundo se detuvo por un segundo. Solo un segundo, pero suficiente para que su corazón se acelerara como no lo había hecho en mucho tiempo. Llegó, dijo, sin poder completar la frase. Tenía los ojos llorosos. Elena no respondió. Él simplemente extendió su mano. El cartero depositó el sobre con cuidado, como entregando algo sagrado, y se fue en silencio. Era un sobre diferente, amarillentas, sucias en los bordes, con el precinto roto y una pequeña mancha oscura en la esquina inferior. La letra era suya, inequívoco, pero ella parecía temblorosa. Apagado como escrito con prisa o con dificultad. Elena sostuvo la carta contra su pecho por un momento. No lloró. Él no sonrió. Simplemente lo sentí. Cada latido de su corazón parecía latir dentro del papel. Se sentó en la silla de la sala, la que usaba habitualmente, y con manos temblorosas rompió el sello. Al abrir la carta, el olor a tierra húmeda y metal llenó el aire. Tal vez fue solo imaginación, o tal vez fue su presencia. Mi Elena, si esta carta te llega, entonces el mundo aún no nos ha tragado enteros. Quizás el tiempo fue demasiado corto, quizás estoy escribiendo demasiado tarde, pero hay cosas que no puedo evitar decir. Ella se detuvo, respiró hondo. Sus ojos recorrieron cada línea con avidez, asustado. Los últimos días han sido duros, éstimos, rodeados. Las cartas que envío tal vez nunca lleguen, pero escribo de todos modos, porque todavía creo. Sigo creyendo en ti, en nosotros y en todo lo que dejamos para después. Las palabras eran sucias. Literalmente, algunas partes de la carta estaban manchadas de agua, tierra y tal vez sangre. Tuvo que hacer un esfuerzo para descifrar algunas frases. Si no vuelvo, Elena, quiero que sepas, mi amor por ti fue el único consuelo verdadero que tuve en este infierno. Puede que el mundo haya intentado desfigurarme, endurecerme, pero tu amor me mantuvo humano. Fue tu voz, en el pensamiento, la que me mantuvo adelante cuando todo decía que debía rendirme. Ella comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas cayeron sobre el papel, pero ella no las secó. Quería que él supiera, aunque fuera tardíamente, que esas palabras le habían llegado, que no estuvieran cayendo a la nada. Hubo una noche estos días, cuando pensé que todo terminaría ahí. El cielo explotaba sobre nosotros, y lo único en lo que podía pensar era en ti. Tu risa, tu olor en el día que te conocí en esa biblioteca. Todo lo que prometí construir a tu lado. Y cuánto merecías más que eso. Te merecías una historia feliz. La voz de Elena salió entre sollozos. Presionó el sobre contra su pecho entre lecturas, como si pudiera abrazarlo, como si de alguna manera pudiera evitar lo inevitable. Si hay una última imagen de mí, quiero que sea esta, Anne, un hombre sentado entre ruinas, escribiendo con manos temblorosas, con el rostro cubierto de tierra y lágrimas, pero con el corazón lleno de amor para ti, solo para ti. Y si algún día nuestros caminos se vuelven a cruzar, en cualquier lugar, te reconoceré y te amaré. De nuevo, siempre, V. El papel se le escapó de las manos. Ella no pudo sostenerlo. Cayó al suelo suavemente, como una hoja de otoño. Elena se desplomó juntas, no como alguien que cede a la desesperación, sino como alguien que necesita darle al dolor la oportunidad de salir. La carta había llegado,
el último, y con ello, la confirmación de todo lo que aquel silencio venía gritando desde hacía semanas. Pasó la noche despierta, sentada en el suelo, con la carta a su lado y una vela encendida frente a la caja, donde guardaba todas las demás. Una a una, sacó las cartas de la caja y las extendió por el suelo, como alguien que revisita toda su vida. Era una historia de amor escrita a mano, un amor que resistió la distancia, el miedo, la guerra y ahora resistió la muerte. Al amanecer dejó la carta entre las demás, pero primero escribió un pequeño mensaje en el reverso, con su letra firma: llegaste, tarde pero llegaste, y todavía hay tiempo para sentir. Luego cerró la caja y la envolvió con una cinta roja, descolorida por el tiempo. Lo colocó sobre la chimenea, no como relicario, sino como tumba. No de un hombre, sino de una historia que, incluso interrumpida, nunca sería olvidada. Lo que se dice en una carta puede ser importante, pero lo que no se dice, lo que se escapa, lo que está implícito, a veces tiene un peso aún mayor. Después de algunas noches sin poder dormir, Elena volvió a esa carta, no solo para releer, sino para examinar, como quien intenta descifrar un código escondido en medio del dolor de la separación. Colocó la sábana sobre la mesa, cuidadosamente estirada. Alrededor, silencio. El reloj de la pared marcaba exactamente las 3:17 de la mañana. Siempre era en ese momento cuando su corazón latía más fuerte, cuando su anhelo gritaba más profundamente. Sus ojos ya conocían cada línea, pero esa noche decidió mirar con otros ojos. Busque lo que no había dicho, o lo que había intentado decir sin éxito. Tomó una pequeña lupa que pertenecía a su padre, la limpió en silencio y comenzó a revisar tranquilamente el papel. Línea por línea, en algunas palabras estaban borrosas, otras tachadas, pero fue en la elección de las frases, en los cortes repentinos y en los silencios abruptos que algo nuevo empezó a surgir. Tal vez estoy escribiendo demasiado tarde. Esta frase, que antes parecía solo una observación melancólica, ahora sonaba como una advertencia, como si supiera que esa carta podría ser la última, o peor aún, como si supiera que ya no tendría la oportunidad de escribir nada más después de eso. Pero había algo más en la estructura, el ritmo, párrafos que comenzaban abruptamente, oraciones sin punto, palabras repetidas demasiado. Había urgencia, desesperación en un ruido entre líneas. Elena notó que algunas partes habían sido presionadas con más fuerza, marcas de tinta más intensa, como si su mano temblara mientras escribía. En ciertos pasajes, la letra cambiaba levemente, como si se hubiera detenido y regresado horas después, como si estuviera escribiendo bajo un bombardeo o entre y fugas. Y entonces, algo llamó su atención. Cuando miró más de cerca, notó que en el costado de la carta, en el espacio entre el texto y el borde de la página, había una línea casi borrada, una especie de garabato, casi imperceptible a simple vista. Acercó la lupa y leyó: están cerca. Si no puedo salir, lo escondí todo con Iván. El corazón de Elena se detuvo por un segundo. Iván, recordó ese nombre. Uno de los colegas de Víctor, mencionado varias veces en las primeras cartas. Un joven soldado de rostro tranquilo, que había sido asignado como operador de radio para la compañía de Víctor. Después de un tiempo, los informes sobre Iván cesaron. Ella había pensado que era solo una coincidencia, pero ahora, esa frase, esa única frase escondida en el borde, volvió a abrir puertas que ni siquiera sabía que estaban allí. Víctor no solo había escrito una despedida, había dejado una pista, una petición, un mensaje. Le oculté todo a Iván. ¿Pero qué? ¿Había otras cartas? ¿Un diario? ¿Algo que no tuvo el tiempo o el coraje de decirte directamente? ¿Algo que no podía enviarse por correo, pero que él quería que ella se enterara? ¿Un secreto? ¿Una confesión? ¿O un último intento por preservar parte de él? Elena se levantó rápidamente, abrió la caja de cartas y revisó cada una, buscando más menciones de Iván. Lo encontró. En una carta fechada 3 meses antes de la última, Víctor dijo a Iván: tiene un cuaderno donde anota todo. A veces pienso que es más poeta que soldado. El otro día me dijo que si nos pasa algo, es mejor que alguien sepa la verdad. ¿La verdad? Eso ahora resonó con un nuevo significado. Elena sabía que necesitaba encontrar a Iván, o al menos descubrir qué le pasó. El problema era que no tenía contactos en el ejército, y el pueblo era demasiado pequeño para almacenar ese tipo de información. Pero, conmovida por la frase escondida en aquella carta, decidió intentarlo. A la mañana siguiente,
Fue a la oficina de correos y pidió hablar con el viejo Sergei, un viejo amigo de la familia que ahora ayudaba a distribuir el correo y en ocasiones tenía acceso a informes militares. Al escuchar el nombre de Víctor y el de Iván, Sergei pareció dudar. Él le pidió que esperara. Minutos después, regresó con un sobre gastado en las manos. No era una carta, era un informe, un documento oficial. Había una lista de soldados desaparecidos de la 17 División. Víctor estaba entre ellos. Pero lo que paralizó a Elena fue otro nombre, más abajo en la lista. Iván Volkov, muerto en combate. Bosques Taylor. Fecha estimada, 2 días después de la última carta de Víctor. Salió de la oficina de correos en silencio. El viento helado le cortó la piel como una navaja, pero apenas lo sintió. Lo único que resonó en su mente fue esa frase: Han, le oculté todo a Iván. Quizás Víctor le confió algo a Iván, algo que nunca llegó a ella. Algo que todavía estaba en algún lugar enterrado, perdido, olvidado, o esperando a ser encontrado. Esa noche, sentada frente a la chimenea con la última carta en el regazo, Elena no lloró. Por primera vez en semanas, sus ojos no se llenaron de lágrimas. En cambio, se llenaron de una nueva llama, de una nueva búsqueda con un propósito. Porque lo que se escondía entre líneas no era solo dolor, fue una verdadera semilla, y ella estaba lista para desenterrarlo. Los días siguientes fueron los más largos de la vida de Elena desde que encontró esa frase escondida en la carta. Escondí todo con Iván. Algo dentro de ella permaneció en alerta. Como si el corazón no supiera decidir si aferrarse a la esperanza o prepararse para la caída. Ella empezó a hacer preguntas. Caminé por el pueblo preguntando por otros familiares de soldados de la 17 División. Visité la oficina de correos a diario. Habló insistentemente con el viejo Sergei. Buscó en registros, recortes de periódicos, cualquier cosa que mencionara a Lotova o movimientos militares en los alrededores. Y por mucho que tuviera miedo, quería la verdad incluso si duele. Fue una mañana nublada de octubre cuando llegó la noticia. Un jeep militar negro de aspecto severo estacionó frente a su casa. Se apearon 2 hombres uniformados. Un hombre mayor, con marcas en el rostro de quien ya había tenido que comunicar muchas pérdidas. El otro, demasiado joven para estar allí, con la mirada baja y las manos enguantadas, temblando ligeramente. Elena lo supo de inmediato. No necesitaba que dijeran una palabra. El uniforme, la postura, el silencio ceremonial. Era el luto del Estado que llegaba con cruel puntualidad. Abrió la puerta lentamente, con el rostro sereno, pero sus dedos se clavaron en el marco de madera, como si alguien necesitara agarrarse para no desplomarse. El oficial mayor asintió sutilmente y sacó un sobre del bolsillo de su abrigo. ¿La señora Elena Petrovna? Ella simplemente asintió. Con profundo pesar le informamos que el soldado Víctor Mikhailov fue considerado muerto en combate durante las operaciones en los bosques de Lotova. La fecha estimada de muerte es el 17 de septiembre. El cuerpo no fue recuperado. La acción tuvo lugar en territorio bajo control enemigo. Y esas palabras tan formales, tan cuidadosamente construidas, golpearon a Elena como puñetazos sordos en el pecho. Ella no lloró, ni siquiera gritó. Simplemente recibió el sobre con ambas manos y lo presionó contra su pecho. En su interior había un telegrama impreso y una placa de metal, sucia, rayada y con su nombre casi borrado. Llevó a los hombres a la sala y les ofreció agua, pero ellos la rechazaron. Despidieron tan silenciosamente como llegaron, y cuando el coche se alejó, el mundo parecía más pequeño, más frío, más vacío. Todo el pueblo se enteró de la noticia a las pocas horas. Algunas mujeres vinieron a visitarla, otros simplemente dejaron flores en la puerta, pero Elena no quiso dar el pésame, ni siquiera abrazos sin oraciones. Ella quería tiempo, quería entender. La confirmación oficial, aunque dolorosa, puso fin, aunque cruel, a la espera, pero no por amor, ni para las preguntas, especialmente no por las preguntas. Volvió a la última carta, a los anteriores, a los pasajes donde menciona a Iván, a la sospecha de que algo aún no había sido revelado. Sentí que, incluso ante la noticia, se estaba tirando de un último hilo, como si el destino de Víctor no hubiera terminado ahí todavía, como si su historia o su verdad todavía estuviera incompleta. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó frente a la chimenea con todas las cartas abiertas a su alrededor. Uno fue revisando detalles, mensajes ocultos,
frases que ahora adquirían nuevos significados. Uno en particular, escrito casi descuidadamente en una carta de agosto, llamó su atención a Iván. Ha estado guardando algo importante. Le pedí que te lo diera en caso de que no pudiera. Él sabe dónde buscar. Estas palabras, en ese momento, parecían vagas. Ahora se convirtieron en una misión. Al día siguiente, Elena regresó a la oficina de correos y le rogó a Sergei que la ayudara a descubrir el paradero de la última posición conocida de Iván. Dudó, dijo que era peligroso, que nadie debería ir a una zona donde había conflicto. Pero ella insistió y luego dijo: había rumores de que, al sur de Lotova, se había improvisado una enfermería de campaña. Allí quedaron algunos soldados heridos. Otros no resistieron. Quizás Iván estuvo entre los que nunca regresaron. Con esta información, Elena escribió una carta, no por Víctor, sino por quienes habían sobrevivido. Lo envió a la base militar responsable, rogando que se recuperaran todas las pertenencias de Iván, una libreta, una mochila, cualquier cosa, y firmó con mano temblorosa: sí, hay algo que quisiera conservar. Por amor a mi Víctor, por favor devuélvemelo. Pasaron la semana, el dolor ya no era nuevo, se había convertido en un compañero constante, pero un día llegó un sobre nuevo. Esta vez, pequeño, sencillo, sin escudos, en su interior, una sola joya. Recibimos su solicitud. En una mochila encontrada en las afueras de la improvisada enfermería, había un cuaderno con las iniciales Cinto Am, aún no identificado. Está en posesión del archivo de guerra y puede ser enviado con autorización en ella. Colapsó. Había llegado la noticia del fallecimiento, pero también una nueva esperanza, que él, Víctor, había dejado algo más, algo que aún no se había leído, algo que tal vez explicase el subtexto, la urgencia, las palabras temblorosas de la última carta. Quizás el verdadero último mensaje estaba esperando. Why a horror? Sabía que necesitaba leerlo, porque la historia aún no había terminado. El sobre llegó a mis manos, días después, pequeño, discreto, estampado con el escudo del ejército, pero sin pompa. Solo un sello rojo con las palabras Efectos personales, Expediente 19. Elena lo sostuvo durante largos minutos antes de abrirlo. El peso del contenido, invisible, pareció aplastarla. Sabía que allí, tal vez, estaban las últimas palabras de Víctor. Lo ems real, las que no pudo poner en las cartas anteriores. Dentro del sobre había una libreta, funda de cuero gastada, bordes quemados. Una parte de la cremallera todavía tenía restos de barro seco. En la esquina inferior, los iniciales Vossa Majestade, escrito a mano, tembloroso. Olía a papel viejo, a tierra y a humo, y como recuerdo, lo llevó a la sala y se sentó frente a la ventana. La luz de la tarde se filtraba suavemente a través de las cortinas, proyectando sombras danzantes sobre las páginas. La abrió con cuidado. En la contraportada, una nota, escrita por Ivan, con letra diferente en sí: esta guerra me lleva. Y si Víctor tampoco regresa, dale esto a Elena, está todo aquí. Para que no tuvo tiempo, para que no tuvo el coraje, me hizo prometer. La mano temblorosa de Elena pasó a la página siguiente, y ahí estaban las palabras de Víctor. A diferencia de las letras menos pulidas, más crudas, palabras sin censura, escrito con las prisas de alguien que sabe que el tiempo se acaba. Elena, si estás leyendo esto es porque no pude volver atrás. E Iván cumplió su promesa. Gracias por seguir ahí. Aunque el mundo ha tratado de separarnos unos de otros, saber que recibirás estas palabras me da un poco de paz. Hay algo que no pude contarte en una carta, algo que me persigue desde aquel día que nos tendieron una emboscada en el bosque. Elena sintió que se le helaba la sangre. Emboscada. Nunca antes había hablado de esto. Era una noche sin luna. Estábamos en marcha cuando comenzaron los disparos. Corrimos en diferentes direcciones. Grit, el nombre de Iván, grité pidiendo ayuda. Logré esconderme entre los árboles, pero me dispararon en el hombro. Perdí mucha sangre. Pensé que no saldría de allí. Fue entonces cuando encontré el diario y comencé a escribir, aunque no sabía si alguien lo leería. Las siguientes páginas mezclan informe y confesión. Habló de miedo, no de la muerte, sino de morir sin decir ciertas verdades. La última carta que envié no lo decía todo. Faltaba coraje, faltaba tiempo, pero esto es lo que mereces. Saber en Elena tenía un anillo. Ella dejó de leer. ¿Un anillo? Regresó a la página y continuó. Llevaba un anillo de compromiso conmigo.
Lo había guardado desde ese día en la estación. Iba a pedirte que te casaras conmigo tan pronto como regresara. Pero la guerra fue más rápida que el tiempo. Nunca encontré el momento adecuado para decirlo. Y luego pensé que si escribía sobre eso, traería mala suerte. Mierda, lo sé. Pero era mi manera de proteger la esperanza que quedaba. Las lágrimas comenzaron a caer sin resistencia. Quería casarse con ella, y nunca lo dijo. En esas palabras resonaron con un sonido agridulce, amor y arrepentimiento bailando al mismo ritmo. Iván lo sabía. Me ayudó a esconder el anillo, junto con esta carta, cuando me di cuenta de que tal vez no sobreviviríamos. Él sabía dónde buscar. Si logró delatarte, es porque él también fue valiente hasta el final. La última parte del cuaderno estaba manchada. Algunas palabras eran casi ilegibles, pero Elena descifró: tú eras mi hogar, mi refugio, a mi razón. Aunque esta sea mi última palabra, quiero que esto quede ante. Amé con todo lo que tenía en mí. Y aunque la guerra me llevó a mí, no se llevó lo que construimos. Nada requiere eso. Adiós, mi Elena, con todo amor. 5. Cerró el cuaderno con manos temblorosas y lo abrazó contra su pecho. Esa no fue solo una carta, fue un testamento, un acto de amor, un pedazo de vida que sobrevivió a la destrucción. La verdad había llegado dura, pero liberadora. Y luego, como impulsada por el instinto, volvió al sobre, dio la vuelta. En el fondo, escondido entre los pliegues, encontró un pequeño paquete envuelto en tela de algodón. Se desarrolló lentamente. Era un hilo sencillo, delicado, con un brillo discreto. En su interior, grabada a mano, una sola palabra: siempre. Se llevó el anillo a los labios. Lloró como no había llorado en semanas, no de dolor sino de alivio. Víctor había amado hasta el final, lo había intentado. Había dejado algo más que recuerdos, había dejado una promesa. Esa noche, Elena encendió una vela, se puso el anillo en el dedo y escribió en su diario: ahora sí. Ahí, esta fue la última carta, pero también fue el comienzo de mi duelo en paz y mi amor eterno. Había algo sagrado en el pequeño anillo que ahora Elena llevaba en su dedo. No había sido ofrecido en una cena romántica, ni acompañado de palabras susurradas en medio de un atardecer, pero su presencia era tan poderosa que parecía llevar el propio espíritu de Víctor. Fue la petición que nunca se cumplió, y por esa razón, tal vez, fue la más cierta. Pasó días reviviendo los momentos que él estuvo a su lado, tratando de identificar cuando había pensado en proponerle matrimonio. Cada gesto, cada frase dicha en la estación, en las cartas, en los paseos, todo adquirió ahora un nuevo significado. Ese anillo no era solo una pieza de joyería, era la materialización de un futuro que habían soñado, pero que la guerra impidió que se concretara. Esa mañana, Elena caminó hasta el campo donde solían contemplar el atardecer antes de la guerra. Tomó el cuaderno de Víctor y el paquete que contenía el anillo antes de que estuviera en su dedo. Se sentó sobre la manta, como lo habían hecho antes, y abrió el diario una vez más. Quería releer las palabras que ahora tenían un peso diferente. Llevaba el anillo en el bolsillo de mi uniforme. Estuvo conmigo en los días buenos y malos. Cuando pensaba que no podía manejarlo, lo sostenía en mi mano. Me recordaba por qué estaba allí. Elena cerró los ojos. Intentó imaginarse a Víctor entre el barro y los disparos, agarrando el pequeño anillo entre sus dedos como un ancla, como un hilo invisible que lo conectara a ella. ¿Y si hubiera regresado? ¿Cómo habría sido? ¿Se habría arrodillado? ¿Se habría reído nerviosamente? ¿Cómo lo hacía cuando se sentía inseguro? ¿Habría llorado? Ella no lo sabría, pero ahora, sola en aquel campo, frente a un cielo despejado, decidió completar el gesto por el se puso de pie. Respiró hondo y luego, con manos temblorosas, se quitó el anillo por un momento. Lo colocó en la palma de su mano izquierda, cerró los ojos y susurró como si Víctor estuviera allí. Acepto. Las palabras resonaron en el silencio de la mañana como un voto silencioso, y cuando volvió a colocarse el anillo en el dedo, algo dentro de ella se asentó. No hubo más preguntas, solo recuerdo. Y Amoron regresó a casa con el corazón en paz, pero aún preocupada por un detalle. Había en el diario de Víctor una frase enigmática que nunca abandonó su mente. Le oculté todo a Iván, no solo el anillo, sino nuestra historia, de principio a fin. Esta frase la molestó porque, a pesar del diario, parecía haber algo más, como si Víctor le hubiera confiado a Iván más que palabras, quizás fotos,
quizás cartas que nunca fueron enviadas, quizás el comienzo de la construcción de algo que nunca tuvo tiempo de terminar. Impulsada por esta intuición, Elena volvió a buscar al viejo Sergei, el único con acceso a los objetos de los soldados desaparecidos. Le pidió que verificara si había otros artículos con las iniciales 5AN almacenados en los archivos. Prometió intentarlo. 3 semanas después, Sergei regresó con una pequeña caja de madera. En el interior, algunas fotografías envejecidas. Víctor sonriendo junto a Ivan y Víctor, limpiando armas. Víctor sentado frente al fuego, escribiendo. Y en uno de ellos, Víctor sosteniendo un pequeño sobre con las palabras para Elena: cuando regrese escritas no canto. El sobre estaba allí encerrado, intacto. Elena sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Esto no se parecía a nada que hubiera recibido. No era una carta de la guerra, era una carta para después de la guerra, por la vida después de la supervivencia, a un futuro que nunca llegó. La abrió con reverencia. En el interior, una nota breve y directa, escrita con letra firme en sí: estás leyendo esto, es porque yo lo hice o porque me lo compraste. De todos modos, quiero decir, ¿aceptarías compartir una vida, construir la casa con la biblioteca que siempre soñaste? ¿Tomarte conmigo todas las mañanas? ¿Déjame envejecer a tu lado? Si es así, usa ese anillo. Y nunca dudes que incluso en la muerte te habría elegido en cada día 5. Elena lloró sin miedo, sin vergüenza. Ahí estaba la orden, la pregunta que nunca había sido hecha en voz alta, pero que ahora resonaba más fuerte que cualquier grito. Y su respuesta, ya dada horas antes en el terreno, ganó ahora aún más certeza. Sí, en ella también. Lo habría elegido a él en cada día. Esa carta, que Víctor pretendía entregar personalmente, ahora se convirtió en un puente entre los dos mundos. Un vínculo entre el amor vivido y el amor eterno. E incluso sin boda, sin velo, sin fiesta, Elena lo sabía. Le había propuesto matrimonio el hombre que amaba y ella había aceptado. Con el alma, con el dolor, con todo lo que quedaba de ella. Hay una especie de dolor que no sangra, sino que devora silenciosamente. Un dolor que no se grita, sino que se lleva en los hombros, en los ojos, en la manera de llegar a existir. Elena, ahora con el anillo en el dedo y la última carta en las manos, sintió esa clase de dolor. Era como si algo dentro de ella estuviera suspendido, un grito atrapado en su garganta, un adiós que nunca podría decir mirándola a los ojos. El ejército había enviado un telegrama. Lacónico e impersonal anunció la muerte de Víctor, como si fuera un número más en el interminable recuento de víctimas. Desaparecido, en acción. Se presume muerto, el cuerpo no se recupera. Frases duras y frías que no le sentaban bien al hombre que escribía cartas con flores secas y hablaba de construir una biblioteca para el amor de su vida. Sin cuerpo, no había ataúd. Sin ataúd no había funeral, solo una misa en memoria de los soldados caídos. El pueblo se reunió en la capilla, encendiendo velas, rezando nombres que, uno a uno, fueron borrados de la boca de la gente, pero nunca del corazón de las viudas, de las hermanas. Elena estaba entre ellos, de pie en la última fila, con las manos entrelazadas y el anillo visible. Escuchó cada oración, como si fuera una despedida fragmentada, pero en el fondo, sentía que todavía no podía dejarlo ir. Porque, ¿cómo se puede enterrar a alguien que no se vio morir? ¿Cómo podemos llorar sobre una tumba que no existe? ¿Cómo aceptar la ausencia sin evidencia visible de muerte? Durante los días siguientes a la ceremonia, la gente acudió a su casa con dulces palabras y ojos llenos de lástima. Decían cosas como: está en un lugar mejor, o ahora vive en tus recuerdos. Frases bien intencionadas pero inútiles, porque lo que quería no era consuelo, no era presencia, y nadie podría darle eso. El anillo era ahora su luto y su anillo de bodas. Era la única prueba física de que había sido elegida, amada y soñada. Pasaba sus días sosteniendo el cuaderno de Víctor como alguien que sostiene a un recién nacido, con cuidado y reverencia. En él estaban sus últimos pensamientos, sus últimas promesas, pero ni siquiera esas palabras pudieron acabar con la sensación de que algo aún perduraba en el tiempo. Soñaba con él a menudo, sueños intensos, casi reales. A veces lo veía caminando por el camino del pueblo, de uniforme, con una sonrisa cansada. En otras, él permanecía en silencio, sentado frente a la chimenea, simplemente mirándola. En estos sueños, ella intentaba hablar, pero su voz no le salía. Intenté tocarlo, pero mis dedos atravesaron el aire y luego desapareció, como humo. Siempre
Fue así, como si incluso en sueños, Víctor fuera una presencia que escapaba, nunca completo, a nunca al alcance. Una de esas noches, Elena se despertó con una idea. Tendría un funeral simbólico, un ritual solo para ella, un momento íntimo para decir todo lo que no tuviste tiempo de decir. No para enterrarlo, eso sería imposible, sino para honrarlo, para finalmente pronunciar las palabras que estaban estancadas. A la mañana siguiente, fue al campo por donde solían caminar. Tomó la caja, cartas, el diario, una flor blanca, una vela y un pequeño pañuelo con iniciales bordadas que él le había regalado antes de irse. Extendió una manta sobre la hierba y frente al cielo despejado, empezó a hablar en voz alta el canto Tudú. Releyó la primera carta, luego el último, dijo una oración, pidió perdón por las palabras que nunca dijo. Estaba agradecido por aquellos que tuvo el coraje de escribir, incluso frente al miedo y la muerte. Y luego, con manos firmes, encendió la vela. Teifu, pero te quedaste conmigo, dijo mirando al horizonte. No voy a borrar tu memoria intentando enterrarte, pero hoy te dejo seguir, incluso sin cuerpo, incluso sin cruz. Aquí tenéis un altar. Enmien dejó que la vela ardiese hasta el final, enterró la flor blanca en el suelo, colocó el pañuelo en el suelo y selló todo con una piedra. No había ninguna tumba, pero había memoria. Hubo amor cuando regresó a casa. Se sentó frente a la ventana con una sensación nueva. No paz, exactamente, pero aceptación. El dolor todavía estaba ahí, el anhelo también, pero había algo diferente. Ya no esperó la siguiente carta. Ya no escuché el sonido de los pasos del cartero con el corazón en vilo. Ahora sabía que había llegado la última carta y que incluso sin un final perfecto, su historia estaba completa. Atonement, un funeral sin cuerpo, al fin y al cabo, no significaba una ausencia de despedida. Significaba que había que decir adiós con el alma. Y eso, Elena finalmente había logrado hacerlo. El tiempo había pasado. No como un ligero viento que se lleva el dolor, sino como un río que fluye alrededor de las piedras, sin realmente llevárselas. A la casa siguió igual. El jardín ya no florecía con la misma fuerza, pero todavía había lavanda en la entrada. Y Elena, ahora con el pelo gris y pasos más lentos, siguió viviendo allí, entre las paredes donde amaba, esperaba y, finalmente, se dejaba ir. Aya nunca se casó, nunca amó a otro hombre, no por falta de oportunidades, sino por elección, porque había suficiente amor en Víctor para toda la vida. Ella se convirtió en la guardiana de esa historia, Duis Escartos, Duis Anilu. Ella contó su historia a sus sobrinos, a los hijos de sus vecinos y a los jóvenes que acudieron a la biblioteca, que finalmente abrió, años después, con la ayuda de la comunidad. Era su manera de mantener viva la memoria de quien no regresó. Pero el destino a veces guarda un último as bajo la manga. Era una tarde cualquiera de otoño, cuando Elena decidió abrir el viejo cofre de madera que había en el desván. Buscaba una bufanda olvidada, una pieza de invierno que llevaba años guardada. Entre telas viejas y papeles amarillentos, encontró un pequeño paquete de sobres unidos por una cuerda descolorida. Sus ojos se abrieron como platos. No recordaba haberlo guardado allí. Se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a examinar cada artículo. La mayoría eran borradores de cartas que ella misma había escrito pero nunca envió. Ventilaciones en los días más oscuros, en confesiones guardadas. Pero entre ellos había algo diferente. Un sobre pequeño, sin abrir, con su nombre escrito a mano, con la letra de Víctor. Era imposible. Ella reconocería esas letras en cualquier parte del mundo. Estaba temblando, pero todavía tenía la fuerza de alguien que había llevado con dignidad toda una vida de anhelos. Desató el cordón, sacó el sobre y se quedó allí, sosteniéndolo como si tocara un fantasma. No había fecha, solo su nombre para Elena. Le tomó minutos reunir coraje. Las manos ya no tenían la firmeza de la juventud, pero el gesto era exacto. Abrió el sobre con cuidado y desdobló la hoja. Las palabras estaban allí, conservadas, como si hubieran sido escritas el día anterior. Mi Elena, hoy es mi cumpleaños, y todo lo que quería era pasar el día contigo. Tenerte aquí, leyéndome, con esa manera que solo tú tienes de transformar cualquier texto en una melodía. Pero yo estoy aquí, lejos, y tú estás ahí, esperando. Sé que ya envié una carta ayer, pero esto es solo para decirte cosas sencillas. Sin el peso del mundo me haces querer sobrevivir. Me haces creer que el amor es más fuerte que la guerra. Eres mi hogar. Elena,
se detuvo. Las lágrimas fluyeron, calientes, saladas, como no habían fluido en años. Esa carta no fue un adiós, era un retrato, un instante en el que todavía estaba vivo, todavía soñando, todavía creyendo en algo a cambio. Continuar leyendo a Ney veces. Me sorprendo ensayando cómo será el día en que volveré. Pinch, en ti parada en la puerta, con ese vestido azul, pienso en abrazarte durante tanto tiempo que el mundo entero desaparece. Y pienso en decirte, sin necesidad de ceremonia alguna, quédate conmigo para siempre. Porque no importa dónde estemos, si estamos juntos, siempre será el lugar correcto. Apretó la carta contra su pecho. Este no era un dolor nuevo, era un regalo olvidado en el tiempo, escondido entre trapos viejos y recuerdos olvidados. Era la respuesta a una pregunta que llevaba en su corazón. Incluso sin saberlo, Anne Victor la amó hasta el último momento ordinario, hasta que los días previos el miedo fue mayor que todo, y quería volver, ni imaginó un reencuentro. Esa carta nunca había sido leída, quizás se perdió entre los paquetes, o tal vez Victor la envió junto con otra correspondencia, y Elena, en su dolor, no se dio cuenta. El porqué ya no importaba, lo que importaba era el ahora, el tardío reencuentro con una parte de él que aún no había sido tocada. Pau Jodel, con la carta en las manos, se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde leyó las cartas décadas antes, y permaneció allí, en silencio, viendo pasar la luz de la tarde a través de las cortinas. Al cabo de un rato, cogió papel y lápiz, y, como en los viejos tiempos, empezó a escribir en Víctor. Hoy encontré tu carta. Me pediste que me quedara para siempre, y aunque la vida siguió sin ti, nunca me fui. Vives aquí, en esta casa, en este cuerpo, en este anhelo. Y ahora, en este instante, ella sonrió, aunque tenía los ojos llorosos, porque había descubierto que el verdadero amor dura más que el tiempo. Y a veces, la última carta A no es la que recibes, es el que te vuelves a encontrar cuando parece que ya está todo dicho. El tiempo pasó, como siempre. Las estaciones pasaban frente a la ventana de Elena con la misma terquedad de quien no pide permiso para cambiar. Los árboles del jardín perdieron sus hojas y luego volvieron a florecer, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. Ella no vivió en el pasado, pero tampoco intenté olvidarlo. Al contrario, había aprendido a vivir allí. Vivir con nostalgia como quien comparte casa con alguien que nunca regresa, pero nunca se va. El anillo todavía estaba en el dedo, las letras en el cofre junto a la chimenea, el diario de Víctor cuidadosamente colocado en el estante de la biblioteca que finalmente abrió y llamado Sala Víctor Miquela. Sí, ella construyó la biblioteca, Pico con grandes ventanales, olor a madera nueva y estanterías cuidadosamente alineadas. No había lujo, pero sí alma. Cada visitante que entraba estaba, de alguna manera, conmovido por ese suave silencio, como si las palabras en los estantes estuvieran suspendidas en el aire, esperando ser leídas con el mismo amor con el que Víctor escribió las suyas. En el centro de la biblioteca había una silla vacía frente a la ventana, un rincón de lectura, con un discreto cartel para aquellos que ya no están, pero nunca dejaron de contar historias. Los jóvenes del pueblo pasaron y finalmente preguntaron quién era Víctor, y ella contó, no como alguien que repite una tragedia, sino como alguien que preserva un patrimonio. Hablaba de él con los ojos brillantes, de tus cartas y de tu coraje, de su sensibilidad en medio de la guerra. Habló del amor, el tipo de amor que no necesita un final feliz para ser eterno. Con el tiempo, esa historia empezó a tocar otras vidas. Un estudiante inspirado decidió escribir un libro basado en las letras. Un profesor capitalino llevó la historia a la universidad. Y de repente, ese amor que había comenzado entre las páginas de los libros y terminó entre las páginas de una guerra, comenzó a llegar a personas que Víctor nunca había conocido. Su amor inconcluso se convirtió en inspiración, se convirtió en una semilla. Elena sabía que biológicamente no tendría descendencia, pero ella no se sentía sola, porque había dejado algo en el mundo que ni el tiempo podría borrar. Un legado que no se mide en sangre, sino en memoria, en emoción, en palabras que abarcaron generaciones. Un día, cuando su salud se debilitaba, escribió una última carta. No para Víctor, sino para cualquiera que algún día pueda encontrar su historia. Si estás leyendo esto, es porque nuestra historia de alguna manera te ha llegado. No importa quién seas, pero espero que entiendas el valor de lo que tenemos en nuestras manos cuando tenemos a alguien a quien amar. Perdí a Víctor en la guerra, pero él me dio más que muchos que viven juntos
toda la vida. Me dio amor verdadero. Y ese tipo de amor cuando ocurre no necesita continuación, porque nunca termina, simplemente cambia de forma. Esta carta quedó dentro del diario de Víctor como punto final escrito a dos manos. Cuando Elena se fue, en silencio, en una mañana fría, sentada en su silla favorita de la biblioteca, todo el pueblo se quedó paralizado, no como si estuviéramos de luto, sino en un silencio respetuoso. La biblioteca estuvo cerrada un día, pero volvió a abrir al siguiente con una flor blanca sobre la mesa de lectura y una carta impresa en la pared. Ella nunca imaginó que sería la última carta, porque en realidad no lo fue. La última carta fue la vida que vivió Elena después de su pérdida. Fue cada gesto de la memoria, cada palabra compartida, cada silencio se llenó de recuerdo. La última carta fue el amor que no terminó, sino que se extendió. Hoy en día, cualquiera que pase por la antigua biblioteca de madera, al final del pueblo, todavía ve la silla vacía. El anillo descansa ahora en una pequeña cúpula de cristal, con la inscripción en siempre, y los visitantes, incluso los más jóvenes, se detienen frente a la estantería donde se guarda el diario de Víctor. Algunos lloran, otros sonríen, pero todo el mundo siente algo, porque hay historias que no necesitan estar completas para ser eternas. Hay cartas que no es necesario entregar en el momento adecuado para cambiar vidas. El legado de Víctor y Elena no está en las palabras que escribieron, sino en el amor que nunca necesitó un final. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro cuando la contamos, deja un me gusta y compártela con alguien que necesita creer que el amor verdadero nunca muere. Tu interacción ayuda a que este canal siga trayendo historias que merecen ser recordadas. Y si llegaste hasta aquí, comenta a continuación: el amor no necesita un punto final. Veamos cuántos corazones marcó esta última letra.